Comunidad, bienvenidos nuevamente a este lindo programa de Hablemos de Negocios. El día de hoy voy a hablar de algo que probablemente has entrado a buscar y es la rutina mañanera perfecta de las personas más exitosas que pueden existir en el mundo. Y también obviamente voy a mostrarles mi rutina mañanera. Yo creo que las mañanas, si tú ganas la mañana, ganas el día. Ese es mi punto de vista. Porque ganas con una gran victoria y luego acumulas esto en el largo. O sea, ya te da el mensaje a ti personal para decir, oye, la puedo hacer y conquistas todo el día y la haces linda. Entonces tú tienes que conquistar tu mañana, enfocarte en tu mañana. Por eso hay miles de videos que vas a encontrar en YouTube de morning routine, rutina mañanera, rutina matutina. Un montón de videos. Entonces, ¿sabes qué? Quise hacer un video yo, pero uno, como siempre, basados en libros. El libro que he mencionado aquí se llama My Morning Routine. Lo voy a dejar acá para que lo recomiendo. En donde analiza las rutinas mañaneras de las personas más exitosas en el mundo, incluso muchas contemporáneas. Pucha, hay varias personas que admiro, empresarios, hay psicólogos, hay deportistas. Y es muy bueno, como que condensa todas las rutinas en un solo lugar. Y quise también adaptar ese libro a mi propia rutina mañanera para contárselas y decir qué hago yo en mi día a día, en mis mañanas. Así que sin más rodeo, gente, hablemos de negocios. ¿Cómo voy a estructurar este video? El video va a explorar estas actividades que hacen las personas más exitosas en el mundo y también al final del video voy a hablar de, de todas estas que hablan los más exitosos, cuál hago yo y cuál es mi propia rutina mañanera por horas, ¿ok? Y te voy a mostrar videos también de cómo lo hago. Entonces, al comienzo va a ser un video más explorando el libro para animarte a leerlo. Esto es un club de lectura de DBZ y vamos actividad por actividad, ¿ok? Primera actividad. El primer paso es levantarse temprano. Chao. Ya, el primer paso es... Me encantó esta frase del libro que se las voy a mencionar. La forma en que pasas la mañana tiene un impacto desproporcionado en el resto de tu día. Si tu mañana es mala, tu día va a ser muy malo, de manera muy desproporcionada. Y si tu mañana es muy buena, tu día va a ser extremadamente bueno. La mañana hace la diferencia. Y levantarse temprano es algo muy importante para todas estas personas exitosas. La mayoría de ellos, y acá está la estadística, cada vez que voy hablando de una actividad voy a mostrarte la estadística, porque la estadística no miente, compare. Perdóname. Los números no engañan, dice Cristiano Ronaldo. Y la verdad que los números no engañan, las estadísticas nunca engañan. Según el libro, que lo tengo acá también, acuérdense de leer en varios, ese es el video del otro día que les dije, pues lean en varios lugares, ¿no? Esta es la lectura. Yo tengo acá el libro, el promedio de hora de levantada de las personas más exitosas, promedio, es 6:24 de la mañana, ¿ok? Entonces, levántate temprano. Y algo que dicen, hay un capítulo que me encantó que es de los padres, ¿no? Los papás que tienen hijos pequeños es fregado, como yo. Tengo a Aurelio que tiene 6 meses, Martina tiene 2 años, se levantan muy temprano y a veces eso no se puede regular en cuanto a la levantada. Pero lo que te dice este libro también es levántate más temprano que ellos para alistar las cosas y estar preparado para lo que venga. Y eso he empezado a hacer, por ejemplo, y me ha funcionado súper bien. Bueno, pero eso ya entramos después en lo de mi rutina personal. Pero en este caso lo que ellos dicen es cuando te levantes temprano hay 2 cosas que tienes que buscar. Levantarte temprano te da mayor claridad, ¿ok? Que tengas claridad de mente. Y 2, reducir la reactividad. ¿A qué se refiere con reactividad? No vayas a levantarte temprano. Lo peor que puedes hacer es ver tus redes sociales, ver tu celular, ver tu correo, ver lo que quieras en el celular. ¿Por qué? Porque empieza a llegarte estímulos en donde tú tienes que reaccionar frente a ellos. Entonces ahí hay un problema porque tú no tienes la claridad de decir qué quiero hacer y no tienes esta autonomía de decir qué quiero hacer con mi día. Y ahí hay un problema. Entonces, si tú te levantas temprano, que no sea simplemente levantarte temprano, sino empezar con algo que te dé claridad en el día, ya sea escribir, ya sea hacer deporte. Ahí vamos a entrar un poco a profundidad en las actividades, pero por nada del mundo veas tu celular, veas tu correo ni veas tus redes sociales, a no ser que sea una urgencia, no te estén llamando, estoy en la clínica, obviamente sí, pero si no es así, no lo veas. Y algo importante más, usa el momento de levantarte como el disparador de tu rutina mañanera. Las rutinas son importantes, sobre todo en mi caso. ¿Por qué me gusta este video de rutinas mañaneras? Porque yo tengo déficit de atención, ya lo hemos hablado antes. Entonces, para nosotras, para nuestro tipo de personalidad, nos distraemos muy rápido y necesitamos rutinas para vivir. Si no tengo rutina, se me van las cosas y me distraigo en miles de cosas en ver series de anime todo el día. Entonces, Naruto, no te sé, ¡hazte valor! Entonces usa el momento de despertarte como un disparador de esas rutinas que te ayudan a estar enfocado en crear la vida que realmente quieres. No abras redes sociales ni correr. Ya.
Segundo paso es enfoque. Una actividad, una actividad que más hacen las personas exitosas es tener alguna actividad que te ayude a enfocar, ¿ok? A enfocarte, a trabajar profundamente en algo. Y habla de lo que a mí me encanta, que se llama el trabajo profundo, el deep work, que pone la definición de Cole Newport, que se las recuerdo. El deep work o el trabajo profundo es actividades profesionales realizadas en un estado de concentración libre de distracciones que llevan tus capacidades cognitivas al límite. O sea, que te hacen realmente, que te exigen realmente mentalmente esto. Y esto es algo muy potente, porque cuando tú haces una actividad que te exige mucho esfuerzo mental y lo logras hacer al comienzo de tu mañana, créeme que las tareas operativas del día a día van a ser mucho más sencillas, o tareas difíciles también más grandes en el resto del día también las vas a hacer mucho más sencillas, porque dedicaste a comerte la rana primero. Y aquí les voy a revelar una estrategia que a mí me encanta y que es una estrategia de Hemingway. Esta estrategia se le llama el puente de Hemingway. ¿En qué consiste? En que Hemingway, cuando escribía su libro, un escritor que a mí me encanta, él cuando escribe, él siempre, cada vez que terminaba un capítulo, no es que lo terminaba cuando acababa el capítulo, sino que hacía el siguiente capítulo un poquito, unos 5 minutos del siguiente capítulo. ¿Por qué? Porque era como un puente para que al día siguiente él siga escribiendo mucho más rápido y más fluido y la agarre más rápido. Si él cerraba en el primer capítulo, había mucho más inercia para empezar el segundo si es que no hacía este puente de Hemingway. ¿A qué se refieren con esto en el libro? El puente de Hemingway funciona muy bien porque tu mañana empieza el día anterior. Y esta clave quiero que se la queden muy bien. Antes de ir a acostarte, pon cuál es esa rana o cuál es ese trabajo más importante que tienes que hacer al comienzo de tu mañana. Escríbelo en un cuadernito, escríbelo en tu celular, en donde quieras, pero ten claridad de qué es lo que vas a hacer a nivel de trabajo profesional. ¿Qué actividad es la que tienes que elegir? Según este libro menciona cómo decidir cuál es la actividad que tengo que enfocarme en mi mañana, en este trabajo profundo. Y lo que él dice es, respóndete simplemente esta pregunta. Si tu día terminara después de esta rutina mañanera, ¿estarías satisfecho o no? Nada más. ¿Te sentirías orgulloso de lo que has hecho? Esa actividad tiene que responder a esa pregunta. Nada más. Sé muy sincero contigo mismo, planéalo el día anterior y ejecútalo en la mañanita. Lo primero que hagas sea ese trabajo más importante del día. La estrategia, la presentación, escribir un poquito de tu libro, lo que veas que tenga este esfuerzo mental que te haga conquistar una pequeña victoria, una gran victoria que te repercuta en el resto de tu día. Actividad número 3. De todas las personas que fueron analizadas en este libro, el 78% hacía ejercicios en las mañanas, ¿ok? Se ejercitaba de alguna manera corporalmente en las mañanas. Y aquí ellos mencionaban algunos tips, ¿no? O beneficios de esto. El beneficio principal, creo yo, del ejercitarse en la mañana es que entrenar te da mucha más energía, te llena de energía, más que te la quita, que te cansas, sí, te desgastas, pero te llena de energía para que tú puedas ejecutar mejor el resto de actividades. Y además, ejercitarte en la mañana, como es algo difícil de hacer, te da disciplina. Y la disciplina es como un músculo que aplica tanto para el ejercicio como para otras tareas profesionales, personales. Entonces, si tú tienes disciplina en el ejercicio, en el deporte, vas a tener disciplina criando a tus hijos, vas a tener disciplina trabajando enfocado, vas a tener disciplina en tu propia salud, vas a tener disciplina en tu alimentación, repercute en todas las áreas de tu vida. Entonces, ejercitarte es una buena actividad matutina para que reflejarla en otras áreas de tu vida. Y un consejo práctico que menciona el libro es: enfócate en la constancia, no en la perfección. Prefiero 1000 veces, y aquí es hábitos atómicos, prefiero 1000 veces que bajes al gimnasio 5 minutos, y esto lo hice hace poco. Yo tengo un gimnasio en el edificio, yo bajo y voy a mi gimnasio, o sea, es muy accesible ir y hacer deporte, pero a veces igual me da flojera y no quiero bajar. Pero algo que he hecho a nivel de mental, a nivel de cambio de mentalidad, es: voy a bajar 5 minutos, voy a bajar a hacer un par de barras, unas barritas. Te quedas 1 hora en el gimnasio al final y lo aprovechas bien, pero enfócate en ser constante más que en ser perfecto, ¿no? Y eso te va a ayudar muchísimo a ganar el hábito poco a poco hasta que logres esta disciplina, que es un músculo que te ayuda en toda tu vida. Ahora, ¿por qué no ejercitarte en la noche? Hay gente que se ejercita en la noche, en las tardes. Y esto es algo muy sencillo. Nuestra voluntad se cansa. En la medida que más vamos tomando decisiones en el día, nuestra voluntad se va cansando y más cansados estamos de tomar una nueva decisión. Entonces, a veces, no sé si les ha pasado que no hacen ejercicio en la mañana y hacen otras actividades, llegan al final del día y está, qué flojera. Como que te cuesta más ir a entrenar porque ya has decidido tantas cosas en el día que, pucha, complicado, ¿no? Entonces, yo por eso prefiero a veces ejercitarte en las mañanas. A veces
no puedo en las mañanas, pero trato de suplirlo con otras actividades que también me requieren esfuerzo, por ejemplo, esfuerzo mental, y ya me ejercito a las 12:30, ya eso ya entraremos en profundidad, pero trato de que sea en las mañanas en la medida de lo posible. La cuarta actividad son la meditación. De hecho, el 54% de las personas exitosas hacían meditación al comienzo en su mañana. El propósito básicamente de la meditación es organizar los pensamientos, reducir el estrés y fomentar la presencia. Esto es algo que rescato del libro, como que estar presente en el momento que tienes que estar presente, no pensando ansiosamente en el futuro ni preocupado por las decisiones que tomaste en el pasado, sino que te ancla al presente. Por eso es tan importante la meditación. Y aquí es básicamente dedicar 5 a 10 minutos de tu tiempo para meditar. Yo lo que tengo es el journaling, ¿no? El journaling es mi herramienta, escribir es mi herramienta para desfogar ideas, y escribo 5 o 10 minutos de cómo me siento, tres cositas, ¿no? ¿Qué tengo para agradecer? ¿Qué me está preocupando? ¿Y cuál es mi no negociable del día? Entonces escribo y cómo me siento al respecto con esas tres cosas. Creo que con esas tres me quedo tranquilo porque me ancla al presente efectivamente y me ayuda a tener más claridad mental. Entonces meditación o escribir en un journal aplica, o rezar, ¿no? Hace poco también ahí me sentí un poquito con nostalgia de mi vida espiritual. Acuérdense que yo estudié para ser sacerdote y dije, pucha, siento que me falta un poco, si bien ya a nivel empresarial aprendo mucho y estoy creciendo mucho más ahí, siento que mi vida espiritual la dejé un poco de lado. Entonces me he agendado en mi calendario rezar, y me lo he puesto también en My Good Week como un hábito. Entonces, por lo menos una vez a la semana, aparte de hacer journaling, bajo al Santísimo, que es donde está Jesús, ahí la Eucaristía. Yo soy católico. Bajo al Santísimo a rezar, y para mí es una actividad de reflexión, de meditar, de compartir mis ideas con Dios, que es mi amigo y mi pata, mi causa. Entonces, nada, cultivando un poco mi vida espiritual. Entonces creo que también aplica meditar, journaling, rezar. Esa es, creo que, algo importante para mí. Y creo que, según para la mayoría de la gente, un poquito más del 50%, también es importante para la claridad mental. Y para ti, campeón. El paso número 5 es el sueño, es dormir. Y creo que aquí es importante que ustedes... Aquí hay dos actividades importantes dentro de dormir. Uno, que tu horario de levantada sea consistente, para que tengas un ritmo circadiano claro y tu mente no raya. Trata en la medida de lo posible que te acuestes a la misma hora y te levantes a la misma hora. Y tengas eso clarito. Me acuesto todos los días a las 10, me levanto a las 7 de la mañana, 6 de la mañana. Tenerlo eso claro va a ayudarte a que este ritmo circadiano no tengas estos espacios de, pucha, te levantas en la madrugada, porque tu cuerpo raya, tu cuerpo aprende de ti mismo. Entonces, cuanto más disciplinado seas con el sueño, mejor. Y el segundo tip que da es, cuídate de las pantallas azules, la luz de la pantalla y de la luz de la televisión, del celular, por lo menos una hora antes de dormir. Creo que es importante eso para que tú tengas una mejor capacidad de decidir en tu día a día. Si duermes mal, tu capacidad de decidir se va al hoyo. Y acá, si quieren ya más a profundidad el tema del sueño, les dejo un video acá que hicimos sobre por qué deberíamos dormir, analizando el libro de Why We Sleep, buenísimo, que se los recomiendo. Y aquí, o sea, el impacto, como les digo, de descansar mal es, y acá les digo la cita textual, es fácil tomar malas decisiones cuando tenemos poca energía y nuestra fuerza de voluntad está disminuyendo rápidamente. Entonces, ¿para qué te arriesgas a tomar malas decisiones? De hecho, en este libro de la gente más exitosa, miren, el porcentaje promedio o las horas promedio de dormir que tienen las personas más exitosas es de 7 horas y media. Sí le dedican tiempo a su sueño. No es que las personas más exitosas se amanecen y se sacan la mugre chambeando. No. Le dedican buen tiempo a dormir, 7 horas y media en promedio. Entre 7 y 8 horas. Así que ponte eso como una meta y empieza a aplicarlo porque te va a ayudar a tomar mejores decisiones. La sexta actividad es el cuidado personal. Es priorizarte a ti mismo primero. Eso es importante. Y acá te lo hablo como experiencia de papá, que te mencionaba hace un rato esto. O sea, uno, si no se prioriza a sí mismo, no puede ayudar a las otras personas. Nadie da lo que no tiene. Entonces, si tú no dedicas tiempo para ti al comienzo en la mañana, no vas a tener la fuerza y la energía para poder ayudar al resto. En el caso mío, mis hijos, atender a mis hijos, atender a Aurelio, atender a Martina. No voy a tener a Mafe, a mi esposa, no voy a tener esa capacidad si es que yo no me veo a mí mismo primero. Y con dedicarte a ti mismo primero no es reflexionar sobre ti mismo nada más y ser de manera egoísta, sino me refiero a cosas que cultiven tu espíritu, tu salud, tu físico, que cultiven tu mente, que cultive algo tuyo. Entonces, yo por lo menos lo primero que hago al momento de leer, y ya vamos a entrar a profundidad de eso, es la lectura. O sea, para mí leer es una
forma de premiarme a mí mismo, porque estoy cultivando mi mente, y si yo estoy dándome ese mensaje a mí mismo, aquí estoy priorizándome y voy a poder servir mejor alrededor, a mi gente alrededor. Y es algo que en verdad me trae mucha energía, leer algo, aprender algo nuevo. Estoy recién fresquito, recién levantado. De hecho, cuando yo estaba en la universidad, un truquito para ti, si estás en la universidad, para ti, no vas campeón, ¿eh? Mi mamá me enseñó este truco, me encantó. Mi papá me lo enseñó, perdón, mi papá me enseñó ese truco. Todos mis amigos en la universidad, para lo que hacían era, en el colegio, en la universidad, se amanecían, ¿no? Para estudiar más, y se levantaban y les iba mal en los exámenes. Yo descubrí un truco que en verdad me ayudó un montón en mis notas. No era el mejor en las notas, pero no era malo. Mi papá me dijo, tú tienes que levantarte antes y estudiar en la mañanita. ¿Por qué? Porque uno está más fresco. Acuérdense que en el proceso del sueño, que ya les mostré el video del sueño para que lo vean, en el tiempo del sueño se eliminan las memorias de corto plazo, ¿no? Entonces tu mente está muy fresquita. Si duermes bien, tu mente está muy fresquita para aprender cosas nuevas, porque ya no tienes todas esas cosas que has acumulado en el día de memoria de corto plazo. Entonces puedes aprender mucho más rápido. Y yo siempre en los exámenes me levantaba en la madrugada para estudiar. A las 4 o 5 de la mañana estudiaba y llegaba al colegio, por ejemplo, a las 8 de la mañana era mi examen y la rompía. Me iba súper bien porque estaba con mucha más capacidad de aprehensión. Entonces en la mañana, por ejemplo, leer para mí es un no negociable fijo, porque uno, me cuido a mí mismo, me cultivo a mí mismo, y dos, aprendo mucho más porque estoy fresquito en la mañana. Y 7, y último punto, adáptate a diferentes entornos. Creo que es importante esto de la adaptación, ¿ok? No necesariamente a veces se va a cumplir al 100% tu rutina. Eso tenlo claro. Vas a tener eventos como el día de hoy, que estoy grabando desde las 7 de la mañana, me cambió toda mi rutina mañanera. Pero tienes que tener esta flexibilidad para cambiar la rutina y volver a reacomodarla nuevamente. Y aquí hay un ejercicio que me encanta que se llama el efecto de Hawthorne. El efecto Hawthorne. Hawthorne. H-A-W-T-H-O-R-N-E. Hawthorne. Y es, cada cierto tiempo es importante cambiar tu rutina, ocasionalmente. Entonces, por ejemplo, algo que te recomiendo es cambiar de contexto. A veces, por ejemplo, levantarte, irte a tu café favorito y trabajar desde ahí y empezar a tu rutina ahí, te ayuda a como hacer un reset, un cambio radical de la rutina y a empezar mucho más motivado. No te quedes con una rutina para siempre, sino que cada cierto tiempo modifícala, cámbiala, haz un cierto ajuste y vas mejorando y haciendo algo más adaptable. No te lo digo que lo cambies todos los días, porque si no, no sería una rutina, pero cada 6 meses o cada 3 meses dale una vuelta, mírala, si está funcionando, qué no se está funcionando, y vuélvela a cambiar. Entonces, adáptate constantemente y mide qué te está funcionando y no. Y el libro, algo que menciona ya para terminar, el tema de la adaptación, si bien vas cambiando cada cierto tiempo para mejorar, otra cosa es que confíes en el proceso. O sea, tu rutina, si bien en algún momento ya no va a ser tan como, qué emocionante hacer esta rutina, porque ya es una rutina, es algo que haces de manera automática, el proceso por sí ya es transformador. Así que confía en ese proceso, confía que estas pequeñas victorias en tu mañana van a impactar en tu día a día. Muy bien, ahora sin más rodeos, vamos a mi rutina mañanera para terminar. Yo, en base a este libro, he armado mi propia rutina y la hago todos los días, o trato de hacerla todos los días, ¿ok? Primer paso, apenas me levanto antes que mis hijos. Trato de dormirme temprano, trato de dormirme a las 10 de la noche, estar en la cama, para levantarme 5 y media de la mañana. A esa hora, antes de las 10 de la mañana, tengo mi no negociable del día. Es decir, el día siguiente yo ya sé qué no negociable voy a hacer. Y en este caso era grabar 4 videos de YouTube, por ejemplo. Entonces tengo mi no negociable del día siguiente, y en la mañanita, a las 5 y media, que es más o menos, se levanta Marty a las 6 y Aurelio también se está levantando como a las 6, leo media horita, ¿ok? Leo media hora, que es esta lectura que les digo, tranquilo, en un espacio lindo, porque no hay bulla, aprendo mucho más rápido. A las 6 se levanta Martina, ya hice mis 30 minutos de lectura y atiendo a mis hijos. Entonces trato de estar presente ese tiempo con mis hijos, con Aurelio, con Mafe, con Martina, la cambio, le doy su lechita, estoy con ella, desayunamos, o sea, trato de estar tiempo en familia y tiempo de calidad. Después, en la medida de lo posible, si es que no tengo que llevar al nido a Martina, hago deporte en la mañana. Hago deporte en la mañana, mientras que Mafe se queda con el bebé o la nana que está ahí, hago deporte en la mañana y luego vengo, dejo a Martina, si no he dejado a Martina en el nido, voy a hacer trabajo profundo para evitar el tráfico, porque cuando salgo a las 8 así a la chamba, o sea que hay demasiado tráfico, entonces hago el trabajo profundo de ese no negociable que escribí, ¿ok? Para que pueda salir a mi trabajo como 9 y media, 10, donde no hay tráfico y llego tranquilo. Y si dejo a Martina en el nido, importante, hago el deep work en mi trabajo, ¿no? Porque ya salí tempranito y llego a mi oficina y empiezo el deep work ahí. Y después hago journaling, escribo como lo que estoy sintiendo, pensando, etcétera, lo que agradezco. Y eso es. Esos son mi rutina mañanera de sí o sí, que, como te digo, cambia cada cierto tiempo, pero es lo que he podido rescatar de este libro. El libro, para serles honesto, no se los recomiendo.
el libro, o sea, a ver, el libro tiene muchos casos puntuales de personas que hacen distintas rutinas mañaneras, pero no se te queda tanto grabado porque son tantas personas exitosas. Yo te diría que te quedes con esto del video y leas como la parte más de las actividades y las apliques a tu vida y empieces a probar con tu vida. Pero el libro, la verdad, le puse un 3 de 5 porque me dio ciertas nociones de qué cosa hacer yo, pero no vale la pena meterse a cada persona uno por uno, ¿no? A no ser que dentro de esas personas exitosas veas una que te llame la atención. Por ejemplo, hay un escritor que me llama la atención, Kadavi, que es el libro, que tiene varios libros que yo recomiendo. Entonces me metí a leer cuál era su rutina mañanera. Te da curiosidad, ¿no? Pero si es que no, no lo leas. Salud. Muy bien, gente. Espero que les haya gustado. Entonces, no se olviden de suscribirse. ¡Feliz Navidad! Este es un video que está saliendo el 22, así que les deseo una feliz Navidad. Que Jesús nazca en sus corazones. Acuérdense que la Navidad... Uy, me pongo cura. La Navidad no es regalitos. La Navidad no es regalitos. La Navidad es que nace Jesús. Es un evento importante y que es un evento atemporal. Es decir, si bien Jesús nació hace 2024 años, aunque hay dudas por ahí, pero más o menos, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo, hoy es la oportunidad, si es que eres católico, ojo, si no eres católico no te juzgo, que nazca en tu corazón. O sea, que le des un espacio para decir, oye, Jesús, a ver, ¿no? ¿Qué tal? Que nazca en tu corazón y que empieces lindo tu año, ¿no? Así que feliz Navidad, feliz nacimiento de Jesús. Nos vemos el jueves.